¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva entrega de nuestro canal. Nuestros invitados de lujo de cada semana, si los tenemos que definir con los términos de Marie-Helena Walsh, tendríamos que decir que es gente que dice yes porque estudió mucho inglés. Pero de nuestra invitada de hoy, yo tengo el privilegio de haber oído el mejor yes de su vida. Ella no lo sabe, se enteró por mí. Te cuento. Way back in time, yo estaba rindiendo Gramática 2 y quien hoy es mi invitada integraba la mesa. Después de responder la última pregunta, el presidente de mesa le dice a ella, "That will do, right?" Algo así. Y ella dice la palabra mágica. Yes. Ay, no te puedo contar, no le preguntes a nadie el alivio que sentí, cómo cambió ese yes, que a partir de ese yes de mi invitada de hoy, Gramática 2 dejó de ser una asignatura pendiente en mi vida en sentido propio y en sentido figurado. Te presento a nuestra invitada, ya la estás viendo, Virginia López Grisolía. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien. Muy Muchas bien. gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar. Ha pasado tiempo de aquello que te cuento y bien, ahora seguimos dando vueltas y estamos mucho más jóvenes. Totalmente. Bien, pero entre los cambios de esos años, no solamente nosotros que estamos más lindos, más jóvenes, mejor en tantos sentidos, pero la materia, como digo, era gramática. Me acuerdo hoy la fonética, como hemos hablado con los especialistas respectivos, y la gramática están como en el banquillo de los acusados. En aquellos años era como no un crimen, pero casi, cometer un error gramatical que no correspondía a nuestro nivel de estudios. Hoy se habla, así como hay cambios en la fonética y se dice que ya no hace falta intentar imitar el acento como hacíamos nosotros, sino que mientras esté la inteligibilidad, todo está muy bien, y algo parecido pasa con la gramática. Contanos un poco vos, ¿cómo es ese movimiento? Bueno, desde hace ya más de una década, principio de los 2000 en realidad, cuando surge el tema del inglés como lengua franca, con Jennifer Jenkins, que se dedica más a la fonología, Barbara Seidlhofer, que son las dos mamás de esta criatura. Este nuevo campo de estudio dentro de la lingüística aplicada, que es el inglés como lengua franca. Esto ocurre, bueno, todos sabemos, porque el inglés comienza a tener desde los años después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a tener cada vez más protagonismo y se vuelve gradualmente, década tras década, se vuelve una lengua global. Entonces la cantidad de hablantes de inglés como lengua segunda o como lengua extranjera, hoy por hoy se dice que hay, digamos, un cuarto de los hablantes en una conversación que se tenga lugar en inglés, al menos en el mundo de los negocios o en el mundo diplomático, en los ámbitos profesionales, solo un cuarto de esas conversaciones se mantienen con un nativo. El resto de los hablantes no son nativos, porque el inglés se ha difundido de tal manera que lo hablan. Los hablantes tienen, digamos, todas las lenguas, su lengua materna puede ser cualquiera menos inglés. Sí. Y bueno, se reúnen para hacer negocios, se reúnen para un congreso científico, se reúnen en un ámbito diplomático, donde sea que hay interacciones en inglés, en el mundo adulto,
el número de hablantes, esa es la proporción. Entonces, los nativos hoy son una minoría. Esto es distinto a lo que pasaba en los 80 y quizá al principio de los 90. Qué importante. Uh-huh. Entonces, digamos, se empezó a cuestionar esto del native speakerism y de cuál es el objetivo, cuál es el nivel de competencia al que deben llegar los hablantes no nativos cuando estamos aprendiendo inglés. Entonces se empezó a cuestionar ese tema, entre otras tantas cosas que nunca se había cuestionado, porque el hablante nativo siempre era, digamos, un poco un personaje a ser emulado, a ser imitado. En los años 80, me acuerdo, y fines de los 70, el profesor Aldo Blanco, tan querido y tan famoso y tan prestigioso en nuestra profesión, en sus clases de lengua, yo lo tuve, lo vamos a consultar con un nativo, o era el diccionario o el nativo. Lo que no estaba en el diccionario y no se podía corroborar con un nativo, estaba mal, no existía. Él decía eso, lo recuerdo. Él decía eso, sí. Bueno, está muy bien, eso es lo que pasaba con el estatus del inglés en estos años, en los 70, en los 80. Esa era la relación, digamos, la mayoría de los hablantes eran nativos. Entonces, cuando los adultos profesionales tenían que, digamos, trabajar, entablar cualquier tipo de relación laboral, casi siempre lo hacían con nativos. El que estaba del otro lado era un nativo. Entonces, bueno, estaba esta creencia de que el aprendiz, el estudiante, tenía que, o sea, el hablante de inglés como segunda lengua tenía que tratar de aproximarse lo más posible a ese estándar, o sea, el inglés estándar, que de todas maneras en lingüística, en psicolingüística, es muy difícil de definir. ¿Qué es el inglés estándar? ¿Quiénes hablan inglés estándar? Menos mal que lo dijiste, sí. Claro, porque... Era el inglés del diccionario un poco. Lo que teníamos que tener era el inglés de los libros de gramática y del diccionario. Como que el idioma fuera algo estático, monolítico, que no cambia. Entonces, con el mismo diccionario de hace 20 años, uno buscaba la estructura gramatical y decía, bueno, esta es la estructura. Lo que ha ido pasando es que, digamos, nunca fue estático. Nunca lo fue. Como no lo es ninguna lengua, porque de ahí está el lenguas vivas. O sea, ¿qué quiere decir? Las lenguas están en permanente cambio. Lo que pasa es que el inglés tomó tal velocidad, el cambio en el inglés, y tal onda expansiva, que mientras estamos acá hablando, está cambiando segundo a segundo en algún lugar del planeta, porque lo hablan 1.5 billones de hablantes. O sea, ¡qué increíble! El crecimiento de la lengua inglesa es realmente dramático. Entonces es imposible pensar que el inglés está en el diccionario, que el inglés está... Y esto del inglés estándar o el inglés... Sí, por ejemplo, si pensamos en el inglés estándar británico, lo hablan menos de 2%. Hay menos de 2% de los británicos que hablan este estándar, digamos. El que uno intenta, sí. Entonces es como que una de las, digamos, cosas más importantes de este cambio de paradigma es el empezar a cuestionarnos cosas que antes eran incuestionables. Era como que nadie se le ocurría cuestionar el inglés, el RP, había que pronunciar como RP, había que hablar como RP. Bueno, pero la sociolingüística trajo mucha luz. Nos ha ido contando en estas últimas décadas que la situación del inglés es esta que estamos describiendo, que el inglés estándar no existe prácticamente. Se podría decir que en Inglaterra no existe, porque si lo hablan tan poca gente, no es una variante o un dialecto que realmente podamos identificar como que tiene un número de hablantes significativo. Entonces, eso es cierto. El inglés de la reina era el nuestro. Claro, de la monarquía, Claro. Incluso, obviamente, siempre se tuvo en cuenta el tema de registro, ¿no? Lo que es formal, informal, pero lo que se nos enseñó siempre fue un inglés muy estático, muy formal, muy de libro. Y bueno, hoy, y ya hace bastante, este paradigma ha cambiado y hay estudios y hay mucha investigación, hay muchos estudios de corpus
donde hay registrado miles de millones de hablantes y donde ya se ve ciertas estructuras del inglés que cambian. O sea, que hubieran cambiado de todas maneras, pero por ahí mucho más lentamente, ¿no? Claro, pero al ser tantos los hablantes... El cambio es mucho más vertiginoso, digamos. Entonces, bueno, no sé, el famoso... la tercera persona del presente simple, sí. La S, el morfema S, que es tan difícil que los alumnos aprendan y se puede explicar por qué, porque si, digamos, todas las personas perdieron la inflexión, la tuvieron. Si uno mira el inglés renacentista o anterior, cada persona tenía una inflexión en el presente. Se fueron perdiendo y quedó esa como única inflexión. Y ya no se la está escuchando entre los nativos incluso, y entre todos los hablantes de inglés como lengua franca. Y ahora lo bueno es que queda registrado en los estudios de corpus. O sea, uno lo puede chequear, no es que alguien lo esté diciendo. Claro, yo en tu último seminario sobre este tema, me acuerdo, puse como ejemplo una vieja película. El título en español es 12 hombres en pugna. El original es 12 Angry Men. Y cuando está deliberando el jurado, porque vos viste que la intriga está en qué decide el jurado, al personaje en cuestión no lo vemos nunca. Y en un momento dado, uno dice algo así como, he don't even speak good English. Y Jane Fonda, creo que es, lo mira y dice, he doesn't even speak good English. Y lo mira, que sería, si hubiera tenido que traducir eso, yo habría pensado, por ejemplo, en decir, si aunque sea hablaría bien, y otro lo mira y dice, no, si aunque sea hablara bien. Algo. Bueno, claro, en el español rioplatense, yo me acuerdo, cuando yo cursaba lengua 1 con Aldo Blanco, a fines de los 70, en el año 79, cursaba con Aldo y nos dijo, empiecen a prestar atención porque en el español que se habla en el Río de la Plata, el porteño Spanish, se está empezando a pasar esto de que en las oraciones condicionales el subjuntivo está desapareciendo. Ustedes notaron que mucha gente está diciendo, si yo estudiaría, pasaría. Y nosotros me acuerdo que abrimos los ojos, la mayoría no tenía conciencia porque primer año de profesorado no prestaba, o sea, hasta 18 años, 19, sí. Hasta que te vas volviendo más linguistically minded. Bueno, y entonces él dijo, seguramente en algunas décadas, porque los cambios lingüísticos llevan tiempo, no ocurren de la noche a la mañana, en unas décadas, acuérdense de mí, va a desaparecer porque cuando los adultos, o sea, las nuevas generaciones vayan naciendo, los niños y las niñas en primaria, en secundaria, no lo van a conocer esta forma. Y hoy, si uno escucha, no importa la clase social, no importa qué tipo de escuela, te iba a decir qué eso. tipo de escuela van, los chicos y las chicas de primaria, nadie conoce esa forma, la forma del subjuntivo. No, pero bueno, vos escuchás, incluso... Eso es un cambio... un cambio lingüístico que pasa naturalmente, te guste o no te guste, por ahí uno es más cuidadoso con el idioma y le choca, pero bueno, eso es una cuestión estética. Claro, uno no va a cambiar, pero la realidad no es... Pero por ahí eso, ya capaz que en 20 años ya no se escucha más esa forma. Y lo mismo está pasando, pero más rápido, con esto de la S, por ejemplo, y hay otros estructuras, por ejemplo, los uncountable nouns, ya hay muchos que se están haciendo, o sea, la tendencia es siempre a regularizar lo irregular, ¿no? Entonces, aquellas estructuras que son irregulares en inglés, claro, entonces lo regular es que un sustantivo forme el plural agregándole una S. Eso es lo regular. La mayoría de los sustantivos de la lengua inglesa siguen esa regla. Eso sería lo que estudiamos en gramática 2 como el core grammar, ¿no? Ahora, en la periferia
queda todo lo que es excepciones, lo que viene de otras lenguas, lo que queda como fosilizado. Bueno, y la tendencia es que todo eso que quedó en la periferia como excepción se vaya regularizando. Incluso el inglés americano ha regularizado algunos temas de ortografía, Sí. o sea, regularizar o simplificar, porque la verdad que recordar las excepciones es un esfuerzo, digamos. Entonces, Y claro que sí. No sé, lo mismo pasa con el simple past y el present perfect. En inglés americano se usa menos. Hay como una tendencia a, sobre todo para las acciones que que ocurrieron recientemente, el I've just done it. En general, en inglés americano es I just did it. I just did it. Y sí, también hay... Pero eso hace sí, muchísimo que está pasando, ¿no? Sí, sí, y lo mismo que el past perfect, olvídalo. La regla así como lo hemos estudiado. Mira, y yo me pregunto, ahí sí, volviendo al querido Aldo, habría que consultarlo con un nativo. Pues yo me pregunto, ese famoso third conditional, que en español no decimos, mira, si me hubiera llamado antes, te habría podido dar la información, esa es la regla, y no, dice, y uno busca, mira, me llamabas antes y yo te lo decía. Claro. ¿Viste cómo bueno, hay los tiempos compuestos, como shortcuts, claro, que eliminamos, sí. En mi caso yo eliminé los tiempos compuestos. Sí, las estructuras más complejas los hablantes nativos también las evitan. Por ejemplo, si vos prestás atención en castellano incluso, ¿no? Sí. Obviamente, las relative clauses, las que son más complejas, las relative clauses que implican, digamos, como más nivel de complejidad. Sí, embeddedness. De inclusión, eso se llama. Las evita. Sí, las proposiciones incluidas. Ahí está el término que estaba buscando, el embedded. Sí, uno las evita porque son muy complejas y entonces en vez de decir los chicos cuyos padres no vinieron a la reunión decimos los chicos que los padres de los chicos, los padres de los chicos, o decimos los padres, hay algunos padres que no vinieron, bueno, esos padres deberán, o sea, como que se usan en oraciones más simples, sí. Exacto. Sí, porque la complejidad requiere un nivel de abstracción mayor y también es más formal, obviamente. Pero bueno, lo que está pasando con el inglés, bueno, esto que estamos diciendo, que Aldo nos dijo a fines de los 70, principios de los 80, sobre el castellano del Río de la Plata, finalmente ya está pasando, pero los cambios lingüísticos llevan su tiempo. En cambio, esto que está pasando con el inglés es único por la rapidez, por lo vertiginoso de los cambios y por la manera en que el idioma se ha ido expandiendo y se ha transformado en una lengua franca, o sea, una lengua vehicular, usada en ciertos contextos casi exclusivamente. O sea, en el contexto académico, cualquier congreso del mundo que vos vayas, de medicina, de lo que fuere, de ingeniería, vayas a Asia, Europa, va a ser en inglés. Eso ya empezó a pasar en los 80, en los 90, pero ahora ya es las publicaciones académicas, bueno, o sea, todo lo que es el mundo académico. Ni hablar del mundo de los negocios. Ni hablar. Todo lo que es negocios, las empresas, el mundo financiero, o sea, todos esos mundos, esos contextos son en inglés. No importa de dónde seas. Entonces, esa expansión trae aparejado que los cambios, que el idioma no pueda permanecer, ni siquiera, o sea, nunca hubiera permanecido estático, pero es mucho más dinámico que otros idiomas. Sí, exacto. Pero lo que a mí realmente me sorprende es que, por ejemplo, con el fin de constituir lo que ahora le llamamos lengua franca, se había hecho, tengo entendido, el Esperanto, que lo creó una persona. Pero no funcionó porque era artificial. Claro, no funcionó. No funcionó. Pero era la misma idea, era la idea de tener una lengua universal
que todos los seres humanos compartieran, Sí. pero no funcionó. Nosotros porque, íbamos a tener que trabajar de otra cosa. Sí. Claro, menos mal que no funcionó. Claro, sí, no. Claro, tal cual. Pero lo que te decía que me sorprendía, porque una de las cuestiones que alegan algunos expertos es que por decir que no funcionó o por ahí no funcionaría, porque ahí cada uno le pondría a la fonética el acento de su país y lo pronunciaríamos todo distinto, y el idioma, cada uno lo iría acercando al propio idioma y lo destruiría. Y, sí, bueno, tendría que ser lo que vos decías antes, ¿no? Tendría que regir el principio de lo inteligible, o sea, claro. No se lo podría distorsionar tanto. Lo mismo con el inglés, o sea, tampoco es que inglés como lengua franca sea cualquier cosa. Eso te iba a decir, que todos... El objetivo tiene que ser, claro, que nos podamos seguir entendiendo, entonces... Que todos sepamos a dónde vamos. No es que cualquier... Claro, no es que cualquier pronunciación da lo mismo, no es que cualquier estructura gramatical da lo mismo, pero la verdad que si la S de la tercera persona se cae en desuso totalmente, no cambia. O sea, a nivel significado, perfectamente nos seguiríamos entendiendo. No es un morfema que se indica presente, indica tiempo, indica persona, indica número, singular. Pero las demás personas no lo tienen y está todo bien. Y sobre todo si se mantiene en la práctica de expresar el sujeto, cosa que en español no tenemos. Si uno dice he, si uno dice my father, ya está. Entonces ya está, que ahí entonces la economía, claro. Bueno, por eso... Esa es una gran diferencia entre el español y el inglés, la presencia obligatoria del sujeto. Yo creo que los profesores de inglés deberían enseñarlo en la clase 1 y lo deberían repetir, porque Aldo decía algo así, me acuerdo, cuando yo hice la inscripción a Gramática 2 con él, y en sus clases ya se enseñaba el modelo, en esos años estaba el modelo de Government and Binding, de Chomsky, todavía no estaba el minimalismo. Pero él decía, si un alumno está aprendiendo inglés, aprende que el sujeto no puede ser omitido jamás cuando el verbo está conjugado, ya aprendió la mitad de la gramática inglesa, decía él. Como que era algo muy importante de enseñar, precisamente porque había una diferencia. O sea, los parámetros del inglés y del español en este sentido eran diferentes. Porque en la mayoría de los parámetros, no sé, el movimiento de la palabra interrogativa en inglés y en castellano, el WH se mueve al principio de la pregunta. Eso no es nada que lo tengamos que enseñar, porque es igual que al español, es el mismo parámetro. Pero si un alumno que de chino, por ejemplo, que en chino la palabra interrogativa no se mueve, se queda, o sea, si yo digo en chino diría... no sé, I bought o she bought what. La pregunta sería she bought what. O sea, el what se queda ahí. En vez de decir what did she buy, diríamos she bought what en chino. Entonces, para una persona que está aprendiendo inglés, un chino que aprende inglés o que aprende español, tiene que aprender que ese parámetro es diferente y es súper complicado cambiar el parámetro. Claro. Lo que vos decís ahí en inglés ocurría como una request for clarification. Decís, she bought, bla, bla, bla. She bought what? ¿No? Ok, se llaman, sí, existen en inglés esas preguntas, se llaman echo claro, questions, claro. Pero no es la pregunta canónica. Digamos, claro, no es la pregunta canónica. O sea, existe... excepcionalmente para expresar sorpresa o para pedir que clarifique el interlocutor. Exacto. Claro, bien, sí. Ahí, y pienso, claro, entonces, volviendo al planteo, si está el sujeto, claro, es que la declinación vaya cayendo, es casi un proceso natural, que es la tendencia al mínimo. Sí, por algo se perdieron los morfemas, las inflexiones de las otras personas, porque si vos lees Shakespeare, cada persona
en presente simple, tenía un morfema, un sufijo, ¿no? Una inflexión distinta. Entonces el sujeto en el inglés de Shakespeare omitido, porque la inflexión te decía, como en castellano, la inflexión te decía de quién estabas hablando. Pero del momento que se empezaron a perder esas inflexiones, el sujeto se volvió obligatorio, si no, no sabes de quién hablas. Sí. Así que, pero digamos, bueno, ese cambio, por ejemplo, preservaría la cosa inteligible, no habría problemas de inteligibilidad. Claro. O por ejemplo, lo que se está viendo, o lo que te decía recién de los uncountable nouns. Sí. Si alguien te dice furnitures o te dice advices, te puede chocar porque vos te aprendiste la regla del inglés estándar, digamos. Pero, a mí me mata. Pero no pasa, o sea, pero a nivel de inteligibilidad no pasa nada, digamos. Y para un montón de hablantes many advices, de otras lenguas, en lugar de many pieces of advice. ¿Qué tal? Exacto. Many advices. O por ejemplo, se está viendo también mucho entre ciertos variantes de inglés nativo y definitivamente en el inglés como lengua franca, algunas estructuras, por ejemplo, algunos verbos que en el inglés estándar seleccionan una clause con infinitivo, por ejemplo, I want you to go, ¿no? Con infinitivo, y con el sujeto, cuando el sujeto es distinto, el sujeto está visible. I want you to go. Y se está viendo mucho, escuchando mucho, y en los estudios de corpus aparece I want that you study, por ejemplo. En vez de I want you to study, I want that you study. Y si vos te pones a pensar, es un error común que los adultos hacen siempre en el proceso de incorporación. Claro que sí. Claro, sí, te dicen I want that you tell me please. Sí, bueno, y entonces también puede ser que a lo mejor, o sea, estamos haciendo futurología, pero cuando más se empiece a escuchar y cuando los nativos también, las nuevas generaciones lo empiecen a usar, quizá esa estructura del idioma, porque en realidad es muy difícil la estructura you to do. Sí. De hecho, en castellano no existe. No. ¿Cómo traducís I want you to come? Es lo que acabas de decir traducido literalmente. Quiero que vengas. Y ahí es el problema si lo damos al hablante no nativo del español, que tiene que aprender el complejo subjuntivo nuestro, que no nos damos cuenta de lo difícil que es porque es nuestro idioma. Es muy difícil. Claro. Sí, pero para todos los hablantes que vienen de las lenguas romance, todos tienden a decir I want that you tell me, I want that she helps me. Y en ese caso, escuchar, seguramente entre tus alumnos es un error con mucho. Bueno, nada, uno va a seguir enseñando, me imagino, mientras la estructura siga, vos enseñás I want you to study. Pero si hacen ese error y son adultos y están aprendiendo el idioma para el mundo laboral, ¿cuánto tiempo vas a perder o invertir, dedicar, repitiéndole, no, es I want you to study, cuando ya y no lo dejamos redondear su idea. Y claro. Sí, no, o perdés, porque no tenemos tiempo. O sea, el adulto tiene que aprender inglés, a veces tiene 1 hora por semana, 1 hora y media, en el mejor de los casos tiene 2 horas, tiene millones de ocupaciones. Y aparte no le interesa, ¿y para qué tiene que hablar Standard English? Si puede hablar, digamos, mientras sea inteligible, digamos, puede expresarse. Lo que tiene el inglés como lengua franca es que es como un híbrido en donde mientras se pueda expresar y comunicar, que eso es lo más importante, y sea inteligible, puede también de alguna manera innovar con alguna estructura que no, o sea, no es algo loco decir I want that you come. Y de hecho lo dicen millones de hablantes. Y lo entienden los nativos. Lo han oído tantas veces a esta altura que ya lo entienden. O lo mismo. Pero sí, ponete a pensar que las content words, ahí las palabras que tienen significado es want y that you study. I want you study. Esas son las palabras
con significado. Sí. ¿Por qué no lo va a entender un nativo? Claro, ahí tenés. Y la otra. Es más, en la cabeza del nativo muchas veces ese error, entre comillas, si es que lo consideramos un error, pero ese error lo autocorrige la cabeza del nativo y dice, está diciendo, o ni siquiera se... a veces no lo notan. Tal cual, se concentra en la idea. Sí, que lo tiene que repetir, que si tiene que repetirle algo lo que dijo, lo dice correctamente, entre comillas, pero ni registra el cambio. No registra, digamos, mientras entienda lo que vos le estás diciendo, y lo importante es en el mundo adulto, profesional, lo importante es la comunicación y hacer el trabajo en el menor tiempo posible y de la manera más eficiente. Claro, obviamente estamos hablando de que estamos enseñándole a adultos que no tienen que pasar el First Certificate o el Proficiency. Y los no exámenes tienen... internacionales decime, todavía, porque han cambiado, pero todavía siguen penalizando ciertos errores digamos, que tienen que ver con el estándar, pero ya hay cambios. Si vos te fijás en el marco común europeo, que se revisó y se publicó una versión nueva en el 2018, todo lo que es accuracy, lo que es precisión gramatical y fonológica está bastante suavizado. Se incorporaron descriptores que tienen que ver con la interculturalidad, la amabilidad, o sea, se incorporaron descriptores que tienen que ver con la pragmática, y se está como borrando muy lentamente esa accuracy. Se borró la palabra native speaker, por ejemplo. Si vos ves la nueva versión del marco común, no aparece en ningún momento que el inglés haya que aprenderlo con el objetivo de, viste que, digamos, en la versión primera aparecía todo el tiempo. Sí, y aparte uno dice, ¿qué sentido puede tener, al planteo de uno, trabajar con tanta fuerza para eliminar el acento de su país? Yo pienso, por ejemplo... Aparte hay un tema de identidad. Sí, claro, un tema de derechos humanos lingüísticos. Tocaste un tema porque el ejemplo que iba a poner, yo escucho, por ejemplo, cantantes como... Lo escucho a Salvatore Adamo hablar en español con un fuerte acento, y yo digo, ay, qué lástima, cuántos errores que yo podría corregir teniendo ese oído, porque los músicos tienen un oído impresionante, ¿no? Entonces, ¿cuánto si se pusiera, como dicen los chicos, si se pusiera las pilas, cómo podría corregir un montón de cosas? Y por ahí él no le debe el sentido, porque hablando de identidad, él que es una figura internacional, creo que es al revés, a él le suma que cuando lo oímos hablar se note que es italiano, le suma. Lo que nosotros, claro, entonces y aparte es una decisión del hablante. Sí. También es una decisión del hablante si quiere preservar su acento. Claro. No te pueden venir a decir otro. Y aparte, el tema de los profesores o el profesorado ya para mí es otro tema. Otro tema. Ahí, porque el alumno de profesorado o el profesor, quizá muchos colegas están en desacuerdo conmigo, pero yo creo que debe seguir tratando de hablar un inglés lo más pulido y estándar posible. Menos mal, lo que uno intenta. Sin irse a los extremos locos que hemos visto todos, de gente que le piden que hable como un nativo, que deje de ser... O sea, en un punto, digamos, que tiene que ver con la sensatez. Tal cual, hay una, exactamente, coincidimos. Así que mira todo lo que hay para hablar, y créase o no, hemos pasado los 30 minutos, que para mí que pasaron como 5. Así que siempre van terminando las conversaciones cuando acaban de empezar. Así que como les digo a todos los invitados, los comprometo públicamente, con toda la solemnidad del mundo, prometenos que vas a volver con nosotros. Sí, cuando quieras seguimos esta charla, que es muy interesante. Sin lugar a dudas, sí, usándolo. Me entusiasma mucho, por eso es que hablé tanto. Y sí, te entiendo, me pasa lo mismo. Voy a usarlo
los mismos términos que utilicé para el cierre con la anterior entrevista con Laura Renard, y te voy a decir así, que te agradezco 3 cosas en particular. En primer lugar, te doy las gracias por ser parte de mi historia. En segundo lugar, te doy las gracias por las contribuciones que día a día, año tras año, haces a esta profesión que hemos elegido. Y en tercer lugar, te agradezco por haber dedicado parte de tu valiosísimo tiempo a este humilde emprendimiento, a este humilde proyecto que estamos llevando a cabo. Te agradezco a vos por el honor de estar acá y bueno, y la oportunidad de charlar, que siempre es lindo con colegas y de contarles algo que bueno, que me entusiasma y que estoy estudiando, y eso siempre es lindo compartir, ¿no? Lo que uno lee o lo que uno sabe. Uh-huh. Sí. Me entusiasma mucho, así que bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Y entonces será hasta cualquier momento. Llega un tema crucial para mí que me está saliendo muy bien. Acá, bien, no tengo la menor duda de que esta conversación te resultó igual de interesante que a mí. Lo digo tranquilo porque es la invitada quien la ha hecho interesante. Uno es un simple nexo. Simplemente aquí estoy, como dice el trovador. Bien, en tal caso, siempre te voy a agradecer, como te digo, que des tu like, te suscribas al canal, difundas y, sobre todo, que nos vuelvas a visitar. Así las cosas, no me queda más que darte las gracias y despedirme hasta muy pronto.